Hola a todos. En esta clase les haré una demostración de cómo adaptar un logo para que sea responsive. Partiendo de la versión más compleja del logo, veremos cómo ir simplificándolo para entender todas las versiones que debería tener nuestro logo. Este que ven acá es el logo de Philo News en su versión expandida, y lo que haremos es ir recorriéndolo paso a paso para llegar a su versión más simplificada. Como ven, estoy trabajando en Illustrator y tengo guías puestas que usé para la construcción de mi logo. Pueden sacarlos también si les resulta más práctico desde el menú ocultar guías. Voy a duplicar este canvas. Bueno, acá lo tenemos duplicado. Como vimos en la clase anterior, necesitamos adaptarlo a versiones más reducidas para que funcione, por ejemplo, en mobile. Una de las versiones podría ser sacar el news y que quedara Philo nada más. Fíjense que muchas veces, dependiendo de su logo y de la complejidad que tengan, tal vez tengan que adaptar los elementos. O sea, esto es un arreglo óptico. Quizás este, que ahora es mucho más pequeño, necesite tener un poco más de aire entre el punto y la tipografía. ¿Qué pasa con este logo en particular? Es muy horizontal. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa si lo necesitamos usar, por ejemplo, en una pieza de Instagram en la que funcione en un costadito? Tal vez sea demasiado horizontal y necesitamos generar una versión vertical. Eso también es importante. A veces necesitamos versiones verticales y horizontales del logo, no solamente versiones expandidas y reducidas en complejidad. Entonces, vamos a generar también una versión donde los elementos se encuentren de manera vertical. Voy a duplicar esto de nuevo. Acá lo tenemos duplicado. Acá tenemos nuestra versión más reducida que hicimos recién. Y en este caso, lo que voy a hacer es hacer que el news venga hacia abajo. Vamos a hacer que quede bien prolijo. ¿Qué les parece ahora? Hay algo raro aún, ¿no? Ópticamente, el news se ve muchísimo más grande que el filo ahora de esta manera. Y necesitamos justamente reducirlo. Entonces, un ajuste que voy a hacer va a ser reducir la caja del news para que empate con el filo. Ahí va. Y acá la tenemos. Me parece que lo que necesita es un poco más de aire entre el filo y el news. Entonces acá vamos a tener nuestra versión horizontal y nuestra versión vertical, además de nuestra versión reducida. Necesitamos generar una versión aún más reducida que esta. Voy a duplicar esta. Y voy a quitar algunos elementos. Voy a generar un icono con la tipografía. Voy a quitar el filo, va a pasar a ser una F nada más. Y voy a respetar el punto. En mi caso, porque en mi caso el punto es una decisión de diseño bastante importante para este logo en particular. No quiere decir que todos los logos tengan que tener un punto al final de la palabra, pero en este caso yo lo voy a respetar. Podríamos usarlo así, sin embargo, le falta una impronta, le falta fuerza. En el caso de filo, como estamos usando los círculos y estamos usando misceláneas de círculos también, lo que voy a hacer es envolverlo justamente en un círculo. ¿Qué es lo que pasa con los círculos por lo general y las tipografías? Que parece que está desalineado, ¿no? Por más de que esté alineado, o sea, si yo agrupo la F con el punto y tomo estos dos elementos y los alineo, de todos modos, ópticamente, parece que la F está corrida hacia la izquierda. Bueno, muchas veces podemos alinear las cosas con reglas o matemáticamente. Sin embargo, lo que define al final es el ojo. Eso es un trabajo de su carrera, ir ajustándolo paso a paso. No es algo que se dé de repente, es algo que se da con la dinámica del trabajo. Y también lo que me está pasando acá es que necesito que tenga un poco más de aire. Está yéndose demasiado a los límites del círculo y queda todo muy apretado, y no es nuestra intención en este caso. Quizás haya otro sistema gráfico, como el que veíamos en los moodboards en las clases anteriores, en las que tenía sentido que los elementos se vieran apretados,
pero no es este el caso. Como ven, hay mucho ajuste, mucho de mover un poquito para un lado, un poquito para el otro, ir viendo los elementos. El ajuste es óptico, muchas veces. Entonces ténganse paciencia también y véanlo todo lo que lo necesiten hasta llegar al resultado con el que estén contentos. Acá tenemos 4 versiones del logo de Philonews. Una versión horizontal y expandida, una versión un poco más reducida y vertical, una versión donde solo está el filo sin el tagline News y otra versión que es más como un icono. Estas son las 4 versiones que voy a usar en el manual de marca. Además podríamos hablar de una quinta versión en la que el Philonews conviva con una de sus secciones. Philonews es un canal de noticias y por lo tanto va a tener secciones de noticias. Por ejemplo, vamos a hacer para la sección live, o sea, para los videos en vivo de Philonews. Voy a duplicar esta versión del logo y voy a agregarle en un segundo nivel de lectura en qué sección nos encontramos. Voy a agregarle el live. En este caso yo estoy usando la tipografía Druck, que como ven tienen un montón de variables. Lo que me pasa con las minúsculas es que siento que les falta fuerza. Voy a pasarlo todo a mayúsculas. Ahí ya empieza a tener un poco más de personalidad. Y lo que voy a hacer es medir la caja del news, que sabemos que es un poco más reducido que el filo. Por ejemplo. Para saber dónde colocarlo. Voy a utilizar la misma caja como espacio para apoyar el live. Y además voy a tenerlo en cuenta para sacar una X. O sea, si esta es la caja del espacio, yo voy a hacer que el live llegue a la mitad. Así hay una relación proporcional entre todos los elementos del logo. Vamos a ajustarlo bien para que se vea prolijo. Siempre trabajar con guías es muy importante a la hora de construir un logo. Úsenlas como más les convenga a ustedes. Las guías las van a usar dependiendo el logo que estén construyendo. No es que determinado tipo de guías o grillas sirven para todos los logos. Van a tener que ustedes construir la propia para su logo. Y para darle un poco más de personalidad al live y darle más fuerza, voy a abrir la interletra. Bueno, como ven, usamos una grilla para hacerlo. Y sin embargo yo siento ópticamente que veo muy grande el live. Entonces vamos a hacer un ajuste final antes de terminarlo. Y vamos a achicarlo un poquitito. Y acercarlo. Bueno. Entonces acá tenemos el logo de Philonews adaptado a una sección de este portal de noticias. La sección live. Y lo vamos a usar sobre todo para cuando estemos transmitiendo en vivo, por ejemplo. Acá tenemos todas las versiones del logo. Espero que les haya servido esta demostración para inspirarlos a ustedes a hacer sus propios logos responsives. Gracias por acompañarme en esta clase. Antes de seguir con el curso, de la misma manera en la que completaron el brief creativo en el módulo 2, ahora deben realizar su diseño responsive de un logo. Dependiendo de la marca que seleccionaron para trabajar durante este curso, tendrán un logotipo ya diseñado que habrán adaptado por medios digitales.
es decir, enfocándose en volverlo responsive. En algunos casos habrá que rediseñarlo o diseñarlo desde cero. Finalmente, lo más importante de este curso y de este módulo es que preparemos todas las piezas para funcionar en un entorno digital y para usuarios digitales. En el próximo módulo trabajaremos más piezas y las adaptaremos a un manual de marca con consideraciones digitales. Acompáñenme hacia allá y recuerden subir su logotipo responsive para su proyecto final. Los espero, mucha suerte.